El amanecer en Huancarama traía más frío que esperanza. Los vientos cortaban las laderas de la montaña como lamentos antiguos, y el cielo, cargado de nubes grises, parecía negarse a sonreír. Doña Isidora, una anciana de largas trenzas grises y mirada serena, despertaba con el corazón pesado. Vivía sola en una casa de adobe en lo alto del pueblo y ya no contaba los días, solo las oraciones. Sus hijos se habían ido hace años y jamás enviaron noticias. Las cartas que les escribía dormían bajo su almohada junto al rosario de cuentas desgastadas. Aquella mañana, al abrir su pequeña alacena, encontró solo un puñado de maíz seco, ni leña, ni agua, solo silencio. Cerró los ojos y murmuró: «Si este es mi último pan, que sea santo». Con manos temblorosas pero firmes, doña Isidora colocó el maíz sobre la piedra de moler, transformándolo lentamente en harina, con la misma delicadeza con la que se moldea un recuerdo. Se arrodilló para recoger algo de rocío de las hojas del patio, su único recurso de agua. Formó 3 pequeños pancitos y los colocó sobre la laja caliente, donde aún quedaba una brasa dormida de la noche anterior. El aroma, aunque débil, le arrancó lágrimas. Se sentó sobre el suelo de tierra apisonada y juntó las manos. «Señor, si hoy puedo comer esto en paz, será suficiente». Pero antes de llevarse el primer bocado a la boca, un suave golpecito en la puerta rompió el silencio. Doña Isidora se levantó con dificultad. El cuerpo le dolía, pero el alma se erguía. Al abrir, encontró a un niño descalzo, cubierto de polvo, con ojos negros y suplicantes. «Abuelita, ¿tiene un pedacito de pan? Tengo mucha hambre». Doña Isidora se quedó inmóvil por un instante, mirando a aquel niño como si viera un fantasma del pasado. Pensó en sus hijos, en su estómago vacío, en el último pan que había preparado. El silencio entre los dos era tan espeso como la neblina del amanecer. Pero entonces, sin decir una palabra, sonrió con ternura. Entró de nuevo, envolvió los 3 pancitos en un paño limpio y los puso en las manos del niño. «Toma, hijito, que Dios te bendiga». El niño abrió los ojos sorprendido y balbuceó un «Gracias, abuelita», mientras una lágrima resbalaba por su mejilla sucia. Antes de marcharse, susurró: «Que Dios le dé el doble». Y desapareció entre la niebla como si nunca hubiera estado allí. Sola otra vez, Isidora se sentó frente al fogón apagado. Ya no había pan, ni maíz, ni fuerzas, pero en su rostro reposaba una paz rara, la paz de quien lo ha dado todo. Por amor, se cubrió con su manta remendada y murmuró con los ojos cerrados: «Dios proveerá. Yo sé que sí». La noche cayó sobre Huancarama como un velo oscuro. El viento aullaba por las rendijas de la casa, pero doña Isidora dormía serena, con las manos entrelazadas en el rosario. En la madrugada un aroma dulce y cálido invadió el aire, olor a maíz fresco y lluvia lejana, y en su sueño vio al niño. Vestía de blanco, sonreía con un brillo en los ojos y decía sin mover los labios: «Dios ha visto tu corazón, abuelita, y no te dejará sola». El sol salió tímido sobre los techos de Huancarama, pero dentro de la casa de doña Isidora algo había cambiado. Despertó sin hambre. Sus huesos aún dolían, pero había ligereza en su pecho. Por costumbre más que por esperanza, caminó hasta la alacena y se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Allí había un pequeño saco de maíz amarillo, unas papas frescas, un puñado de sal y una tinaja llena de agua cristalina. Ninguna puerta se había abierto, ningún ruido se había escuchado, ninguna alma se había visto, solo el milagro. Cayó de rodillas, el rostro contra el suelo de tierra, y susurró: «Gracias, Señor, sabía que no me olvidarías». Aquella mañana, el fogón volvió a encenderse,
no con brasas viejas, sino con leña seca que había aparecido junto a la puerta como un regalo silencioso. Isidora molía el maíz con lágrimas en los ojos, esta vez no de tristeza, sino de gratitud. Hizo pan como siempre, pero no 3, muchos más. Mientras los pancitos se cocían, su casa se llenaba de un aroma que no visitaba el pueblo desde hacía años, olor a pan caliente y esperanza. Llenó su vieja canasta de mimbre con los panes aún tibios, los cubrió con un paño blanco y con su manta sobre los hombros salió al camino de tierra. Sus pasos eran lentos pero firmes, y en las casas las ventanas comenzaron a abrirse. Nadie entendía cómo esa ancianita, sola y pobre, ahora salía repartiendo pan. En la primera casa, una joven madre abrió la puerta con un bebé en brazos y la mirada agotada. Isidora sonrió y extendió un pancito. «Para ti y tu niño, hijita. Que nunca les falte el amor». La mujer rompió en lágrimas silenciosas, arrodillándose en el umbral. «Gracias. No sabe cuánto lo necesitábamos». Pero la abuelita ya caminaba, tocando puerta por puerta, sin esperar que nadie le pidiera nada. En cada golpe dejaba un pan. Algunos vecinos lo recibían con ojos llenos de agua, otros con desconfianza. Y no faltaban los que murmuraban entre dientes: ¿de dónde lo saca? Seguro alguien le ayuda, o incluso, ¿y si es brujería? Isidora solo sonreía. No respondía a las sospechas, simplemente dejaba el pan y seguía. «Dios provee», decía en voz baja. «A mí me dio, y yo solo reparto lo que es de él». Pero en la plaza del pueblo, 3 hombres observaban con ojos duros y los brazos cruzados. «No es normal. Esa vieja no tenía nada. ¿Por qué ahora reparte como si fuera rica?», murmuró uno de ellos. Isidora pasó frente a ellos y, con la misma dulzura, les ofreció panes. Ninguno de los 3 aceptó. Ella no insistió. Simplemente dejó los panes sobre un banco de piedra y siguió su camino. Aquella noche, cuando el hambre apretó, los mismos hombres regresaron en secreto y comieron el pan a escondidas, en silencio, con lágrimas en los ojos. A la madrugada siguiente, doña Isidora ya estaba despierta. Mientras el pueblo dormía, ella molía más maíz. El saco, misteriosamente, nunca se vaciaba. Sus manos encallecidas trabajaban en silencio, mientras sus pensamientos volaban lejos. «Ojalá mis hijos pudieran verme», pensaba. «Tal vez un día este pueblo entienda que lo poco que se da con amor vale más que cualquier riqueza». Afuera, una estrella cruzó el cielo andino como una señal secreta. Y dentro, sobre la piedra caliente, los pancitos volvían a nacer, uno a uno, redondos, dorados, perfumados. Un milagro moldeado con fe y silencio. Pero no todos en Huancarama aceptaban ese milagro con el corazón limpio. En algunas casas, la envidia brotaba como mala hierba. «¿Por qué ella sí y nosotros no?», murmuraban. Comenzaron a reunirse en secreto y un grupo de vecinos tomó una decisión amarga. «Iremos mañana temprano. Veremos qué esconde. Si tiene tanto, que lo comparta con todos, o se lo quitamos». Al día siguiente, con el cielo aún gris, un grupo golpeó con fuerza la puerta de la abuelita. Ella abrió con su dulzura habitual, pero del otro lado no había sonrisas, solo rostros duros y ojos cargados de desconfianza. «Venimos a ver qué escondes», dijeron. Isidora dio un paso atrás, sorprendida pero sin miedo. Sus ojos, envejecidos por la nostalgia, miraron uno a uno esos rostros cargados de sospecha. «Lo que tengo lo he recibido de Dios», dijo con voz baja. «No me pertenece, por eso lo doy». Pero sus palabras fueron ignoradas. Entraron en su casa sin pedir permiso. Revolvieron la alacena, vaciaron la tinaja, se llevaron los sacos de maíz, la leña, los pancitos recién horneados.
se lo llevaron todo sin mirarla a los ojos. «Esto es del pueblo», gritaron al marcharse. «Ya has tenido suficiente». Doña Isidora quedó de pie, inmóvil, viendo cómo su hogar se vaciaba como quien presencia una despedida definitiva. Cuando el silencio volvió a apoderarse de la casa, ella se arrodilló sobre el suelo frío y miró el fogón apagado. «Si esta es tu voluntad, Señor, la acepto», murmuró con los ojos húmedos. «Pero qué tristeza ver tanta oscuridad en quienes también sufren». Por primera vez en muchos días, su casa quedó sin aroma a pan, sin agua, sin fuego. Solo el viento del altiplano le hacía compañía. En el pueblo ocurrió lo inesperado. Los sacos que habían sido tomados estaban arruinados. El maíz se había endurecido como piedra. La leña no encendía. El agua desapareció de las vasijas. Y el pan robado se volvió duro como barro seco, sin sabor, sin alma. Al día siguiente, el pueblo amaneció más seco que nunca. Las bocas seguían hambrientas, pero ahora también los corazones estaban vacíos. Por las calles de tierra caminaba la culpa, silenciosa pero insoportable. Las madres evitaban mirarse a los ojos. Los hombres permanecían encerrados en sus casas. Los niños preguntaban, ¿y los pancitos? ¿Por qué ya no viene la abuelita? El nombre de doña Isidora se convirtió en un susurro cargado de remordimiento. Aquellos que antes dudaban ahora bajaban la cabeza al pasar frente a su casa vacía. Lo sabían. Habían roto algo sagrado. El milagro no se fue solo. Lo arrancaron. Y entonces, un niño rompió el silencio de Huancarama. Era Mateo, el mismo niño que una vez pidió pan con los ojos llenos de hambre. Nadie sabía de dónde venía ni a quién pertenecía, pero ahí estaba, parado frente a la casa de la abuelita, con una flor blanca en la mano. «¿Por qué ya no sale la abuelita?», preguntó con la voz quebrada. Nadie respondió. Entonces comenzó a caminar por el sendero que llevaba a lo alto del cerro. Intentaron detenerlo, pero Mateo siguió como guiado por algo más grande. Uno a uno, los habitantes del pueblo comenzaron a seguirlo, cabizbajos, en silencio. Parecían caminar hacia un santuario o hacia el perdón. Al llegar a la cima del cerro, encontraron a doña Isidora sentada sobre una manta gastada, con la mirada fija en el horizonte teñido por el atardecer. Entre sus manos, el rosario que siempre la acompañaba. No se movió, no se asustó, solo respiraba, como si escuchara el latido de la tierra. Cuando sintió los pasos acercarse, no se levantó, solo murmuró. Sabía que envolverían. Los más ancianos se arrodillaron. Las madres, con lágrimas en los ojos, bajaron la cabeza. Incluso los hombres, aquellos que se llevaron su pan, se cubrieron el rostro con las manos. Y fue Mateo quien habló primero, con la flor entre las manos. «Perdónanos, abuelita, tú nos diste lo más sagrado, y nosotros te lo quitamos». Doña Isidora los miró con compasión. Sus ojos no tenían rabia, solo comprensión. «Yo no era rica», dijo suavemente. «Solo era un canal. Lo que llegaba a mí era para todos». Una mujer sollozando completó. «Queremos enmendarlo. Te fallamos, pero hemos aprendido». En ese instante, el viento cambió. Ya no era seco, sino cargado de humedad. El cielo, antes inmóvil, se oscureció con nubes que bailaban lentamente. Una gota cayó sobre la frente de un niño, luego otra y otra más. La lluvia había regresado, pequeña, suave, milagrosa, y doña Isidora, con los brazos abiertos hacia el cielo, dejó que cada gota le lavara el rostro y el alma. La lluvia no cayó con violencia, sino como un abrazo del cielo. Cada gota era una caricia, una súplica, un renacer.
El pueblo de Huancarama guardó silencio, con los ojos elevados, como si vieran por primera vez. Y allí, bajo la llovizna sagrada, doña Isidora no parecía solo una anciana solitaria, era como un árbol milenario, enraizado en la fe, que resistía la sequía del alma humana. «Dios perdona», susurró con los ojos cerrados, «y si ustedes aprenden a perdonarse, volverá el pan, volverá el agua, volverá la fe». Y entonces muchos lloraron, pero por primera vez lloraron de esperanza. «Regresa con nosotros, abuelita», dijo una joven, extendiendo la mano. «Esta vez no dejaremos que el milagro se pierda». Isidora asintió con una sonrisa leve. «No fue mío, fue de todos, pero ahora ya saben cómo cuidarlo». Los jóvenes la ayudaron a levantarse. Su cuerpo era frágil, pero sus pasos llevaban dignidad. Bajaron la colina en silencio, como quien escolta algo sagrado. Y al llegar a su casa, un nuevo asombro los esperaba. Los costales habían vuelto. Maíz blanco, papas frescas, harina fina. La tinaja rebosaba agua cristalina. Junto al fogón, una pequeña bolsa de sal y leña seca. El milagro había regresado, sin estruendo, pero completo. Al ver todo aquello, el pueblo no dudó. Nadie murmuró, nadie preguntó, todos simplemente lloraron. Doña Isidora entró en su cocina como si nunca se hubiera ido. Encendió el fuego, molió el maíz con calma y comenzó a amasar el pan. Esta vez, no sola. Las mujeres se ofrecieron para ayudar, trayendo flores, leña, harina. Los niños reían a su alrededor, ofreciendo sus pequeños brazos. Y los hombres ayudaban en silencio, limpiando el suelo, cargando agua, recogiendo papas. En aquella casa humilde, el pan volvió a nacer. No solo sobre la piedra caliente, sino en los corazones que finalmente comprendían el verdadero sabor de la fe compartida. Doña Isidora se convirtió en maestra, no de milagros, sino de humildad. Enseñaba a sembrar, a guardar con justicia, a repartir sin egoísmo. Con cada pan horneado nacía también una oración entre los dedos. Huancarama se transformó. Las puertas se abrieron, los vecinos volvieron a confiar unos en otros. Y la fe dejó de ser un pedido solitario para convertirse en un gesto colectivo. Y el milagro, que antes descendía del cielo, ahora brotaba de la tierra. La lluvia seguía cayendo, mansa y constante, como si el cielo quisiera asegurarse de que no la olvidarían. La sequía no destruyó Huancarama. Fue el amor quien rescató al pueblo. Pasaron los años y con ellos el tiempo dibujó nuevas arrugas en el rostro de doña Isidora. Pero ninguna era de arrepentimiento. Continuó moldeando pancitos día tras día, con la misma ternura con la que se acuna a un nieto en los brazos. Cada familia del pueblo guardaba al menos un recuerdo suyo, un gesto, un pan, un consejo. Cuando llegaba alguien nuevo a Huancarama, los vecinos contaban su historia como quien presenta un milagro vivo. Y en el centro de Mindonesindaber, la cocina de la abuelita, colgado sobre la chimenea, había un cuadro sencillo, con la frase que ella siempre decía: «Lo poco que se da con fe, se multiplica en lo invisible». En su último día en este mundo, doña Isidora se durmió en paz. No hubo sufrimiento ni soledad. Solo la llama del fogón aún tibia, un rosario entre los dedos y una leve sonrisa en el rostro. La noticia corrió por el pueblo como un susurro triste. Nadie gritó, nadie se desplomó. El luto llegó como había llegado la fe, en Mindonesindaber, silencio pero profundo. Esa misma noche, las mujeres encendieron hornos y prepararon pan. Los hombres cortaron leña. Los niños recogieron flores. Y todos, juntos, hicieron lo que ella más enseñó. Compartieron, no por costumbre, sino por amor, porque quien aprende a dar nunca olvida el sabor de la entrega. Desde entonces, dicen los ancianos que cada vez que alguien amasa pan con amor en Huancarama,
Una brisa tibia invade la casa, aunque afuera sople el viento helado. Es como si la presencia de doña Isidora aún recorriera los callejones soplando fe en los corazones distraídos. Aquella cocina humilde se convirtió en punto de encuentro, donde las madres enseñan a sus hijas y los nietos escuchan historias alrededor del fogón. Ya nadie pasa hambre, pero más que comida hay un sentido de propósito, porque allí se entendió algo esencial. No fue el maíz lo que salvó al pueblo, fue la fe que se negó a morir. Mateo creció, se volvió un joven callado, de ojos profundos y sonrisa serena. Nunca contó de dónde venía, pero todos sabían, era el niño del milagro. Fue él quien cuidó la casa de Isidora, conservó cada piedra, cada olla, cada grano que quedaba como una reliquia. Un día, una visitante le preguntó, ¿usted cree que fue magia? Y Mateo, mirando el cielo abierto sobre los Andes, respondió, no fue magia, fue fe, fe multiplicada por el amor. En ese instante, una suave brisa entró por la ventana, y el aroma de panecillos recién hechos llenó el aire, como si, una vez más, el milagro quisiera recordar, todavía estoy aquí. Con el paso del tiempo, la historia de doña Isidora cruzó los límites de Huancarama. Empezaron a llegar peregrinos. Algunos traían harina para ofrecer, otros solo silencio y gratitud. Querían ver la cocina donde nació el milagro, sentir el calor del fogón, tocar la piedra donde ella molía el maíz. Pero no buscaban espectáculos, buscaban inspiración. Y lo más sorprendente, nunca había fila. Cada uno parecía llegar en el momento justo, como si el tiempo respetara el ritmo de quien viene con fe. Mateo los recibía con calma, los guiaba con ternura y al final siempre decía la misma frase: llévate un poco de lo que ella dejó, pero no en las manos, en el corazón. A la entrada de la casa, hoy restaurada con amor por el pueblo, hay una placa sencilla hecha a mano. Dice, aquí vivió una mujer que no tenía nada, pero lo dio todo. Y debajo, grabada en letras pequeñas, la frase que se convirtió en oración de Huancarama: cuando das lo último que no tienes, Dios te da lo que el mundo no puede. Cada niño aprende esa frase antes que a leer. Cada familia la susurra frente al pan caliente. Y cada año, en el día en que Isidora partió, todo el pueblo se reúne para hornear panes juntos, en silencio, como ella lo hacía. No hay discursos, solo compartir, porque donde hay fe vivida, no hacen falta palabras. El aroma ya habla. En el año en que Huancarama enfrentó otra sequía, los más ancianos no entraron en pánico. En lugar de eso, llamaron a los jóvenes y a los niños. Se reunieron en la plaza central y todos comenzaron a moler maíz juntos. Lo que viene del cielo no siempre cae con ruido, dijo una de las mujeres más viejas. A veces llega en forma de recuerdo. Y esa noche, bajo un cielo limpio pero sediento, los primeros panes fueron horneados sobre la vieja piedra de doña Isidora. El aroma se esparció como un susurro de fe. Y sin aviso, sin relámpagos ni truenos, la lluvia volvió, pequeña, persistente, como si solo esperara una señal de que el pueblo aún recordaba. Hoy dicen que Huancarama es uno de los pocos lugares donde el hambre no tiene morada. No porque haya riquezas, sino porque hay generosidad. La historia de doña Isidora sigue viva en cada gesto de bondad. Y en las noches frías, cuando el viento sopla fuerte, algunas ventanas tiemblan y el aroma de pan caliente invade las casas. No hay explicación, solo un sentimiento profundo de que lo invisible aún camina por allí. Porque los verdaderos milagros no mueren, se multiplican. Y si algún día visitas Huancarama, no te sorprendas si un niño te ofrece un pedazo de pan sin decir nada. Solo acéptalo,
porque quizás, sin saberlo, estés recibiendo algo más que alimento. Estés probando fe.